Continuando con el tema de pruebas de funcionalidad renal, vamos a hablar de densidad urinaria. Este tema volvemos a tocarlo cuando hablemos de ureanálisis. ¿Por qué? Porque la densidad urinaria la medimos cuando estamos procesando la muestra de orina. ¿Listo? Esto no es algo que se tome en sangre, esto es algo que se mide en la orina. Es un indicador de la cantidad de solutos, es decir, de sólidos que hay en la orina. En un animal sano varía entre 1,15 a 1,50 dependiendo de la especie. ¿Listo? Eh, es muy buen indicador de, o nos dice, la capacidad que el individuo tiene para concentrar orina. Médicamente nos preocupamos más por una densidad urinaria baja que por una alta. Ambas nos preocupan. Sin embargo, las densidades urinarias altas a veces son por deshidratación del paciente, porque tiene celularidades, porque está contaminada con esperma, porque está de pronto tiene sangre en orina, ¿sí? Y otras causas. Sin embargo, las densidades urinarias bajas o los estados de hipostenuria, pues nos preocupan más porque nos indican que el paciente no tiene la capacidad de concentrar orina, por ende, la tasa de filtración y funcionamiento de los túbulos está mal. La densidad urinaria se nos puede ver afectada, como les comentaba, por la hidratación del paciente, la temperatura, la cantidad de agua que el paciente ingiere, si hay cristales o no hay cristales en la orina, si hay o no hay otro tipo de estructuras que podemos encontrar y ver en el microscópico del ureanálisis, si hay o no hay proteínas. Entonces, podemos tener orinas que se clasifican como hipostenuria cuando la densidad urinaria está baja, isostenuria cuando está normal o hiperestenuria cuando está aumentada, ¿sí? O una orina muy concentrada. Entonces, la densidad urinaria se nos puede afectar por situaciones fisiológicas y patológicas, ¿listo? Entonces se puede aumentar de manera fisiológica porque el paciente consume poca agua, porque hay alta temperatura ambiental o porque está hiperventilando. Todo esto genera que el paciente pues tenga procesos de evaporación o pues poca disponibilidad en agua en el organismo y por ende la orina va a salir más concentrada. Ya patológicamente son estados de deshidratación, cuando el paciente tiene cuadros edematosos, quemaduras, hipertermias, cuando está en shock hipovolémico, enfermedades renales propiamente dicho, como la nefritis, cistitis, cristaluria, en enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus, entre otras. Se suele disminuir cuando el paciente toma mucha agua, por ende pues va a orinar muchas veces y pues va a ser una orina diluida. Luego de que hacemos una hidratación parenteral, luego de utilizar diuréticos, luego de utilizar algunos fármacos corticoides, también en algunos casos de nefritis, algunos casos donde hay afectación en los túbulos renales y entonces el riñón pierde la capacidad de concentrar orina, como lo es el síndrome de Fanconi, por algunas enfermedades como lo es la diabetes insípida nefrogénica, amiloidosis renal, entre otras. Entonces, todas estas causas hacen que el riñón no pueda concentrar la orina. Algunas son genéticas, el síndrome de Fanconi es predisponente en perros como los Basenji y otras pues no. Entonces, todos estos son factores a tener en cuenta porque esto nos afecta a la densidad urinaria. Ahora bien, cuando empezamos ya a hacer correlación, si tenemos un estado de azotemia o hiperazotemia y adicionalmente tenemos, ya hemos hecho un parcial de orina y tenemos densidad urinaria, pues podemos hacer algunos tipos de correlación clínico-patológica. Entonces, por ejemplo, tenemos una hiperazotemia que ya sabemos que es prerrenal y pues está una orina muy concentrada, hiperestenuria, en casos como un paciente deshidratado. ¿Listo? Cuando hay hipoperfusión renal, dietas altas en proteínas, hemorragias en tracto gastrointestinal, aumento en el catabolismo. Entonces, todo esto son situaciones que no están directamente relacionadas o afectando directamente una enfermedad renal, pero que están afectando la densidad urinaria y por ende nos está también aumentando tanto BUN como creatinina. ¿Listo? Ya está la hiperazotemia como tal renal con orinas que no concentran, entonces, o orinas con muy baja densidad urinaria. Entonces, de una vez pensamos en que está afectada la tasa de filtración glomerular, la capacidad de concentrar orina del riñón y sobre todo enfermedades tubulares renales. Entonces, ya nos vamos propiamente hacia algo renal. Si tenemos ya una hiperazotemia por renal, es decir, algo que no está afectando propiamente al riñón, sino después del riñón, los uréteres o la vejiga,
podemos tener una densidad urinaria variable. Esto ya nos está indicando que puede haber un proceso obstructivo, ya sea total o parcial de la orina. Y aquí hay un dato que a veces es muy indicador de obstrucción total o parcial, y es que la cantidad de muestra de orina que se logra conseguir para hacer el parcial de orina es muy poco. Entonces ya ahí estamos como sospechando, bueno, estamos con dificultad para obtener la muestra de orina, la densidad urinaria por ende nos va a variar porque es muy poca cantidad la que podemos extraer y puede estar afectada por otros factores, pero cuando vemos una poca cantidad o nada de orina, de una tenemos que empezar en procesos, primero que todo, de obstrucción, ya sea total o parcial. Siguiendo entonces en los procesos de correlación, ya vimos que la urea, la creatinina y la densidad urinaria, y en los primeros videos que subí al canal hablábamos sobre el hematocrito y las proteínas. Entonces ya tenemos urea, creatinina, densidad urinaria, proteínas y hematocrito en nuestro paciente. A lo que tenemos estos 5 parámetros juntos, podemos ir empezando a hacer unas interpretaciones o unas clasificaciones de dónde está el problema de mi paciente. Generalmente las hiperacotemias prerrenales tienen, para hacer hiperazotemia, todas tienen que tener urea y creatinina elevadas. ¿Listo? ¿Dónde vamos cambiando? En la densidad urinaria y en los cambios que puede haber en el hematocrito y en las proteínas. Entonces, generalmente lo prerrenal tiene urea y creatinina aumentada con densidad urinaria que puede estar aumentada y hematocrito y proteínas también aumentados. Si ustedes se dan cuenta, el hematocrito y las proteínas se suelen a veces aumentar en estado de deshidratación. Entonces, un paciente deshidratado tiene una orina concentrada y puede tener urea y creatinina levemente o aumentados. Entonces, eso es un estado de hiperazotemia, para darles un ejemplo de correlación. ¿Listo? Cuando ya estamos en la parte de una azotemia o hiperazotemia, como cualquiera de las dos formas está correctamente dicho, renal propiamente por un problema de enfermedad renal aguda, ojo, aguda, obviamente, para que haya azotemia o hiperazotemia, urea y creatinina elevada. La capacidad de concentrar orina puede estar normal o baja y el hematocrito y las proteínas suele estar normal. Recuerden que cuando un proceso renal es agudo, no vemos alteraciones en hematocrito y en proteínas porque es algo que ocurrió de repente. Por ende, todavía no se me afecta la línea roja, listo, ni la producción de eritrocitos. Contrario a la enfermedad renal crónica, cuando tiene hiperazotemia o azotemia, la densidad urinaria está baja, generalmente suele ser muy baja porque el paciente ya pierde la capacidad de concentrar orina y suele tener hematocrito y proteínas bajas. Hematocrito bajo, ¿por qué? Porque se pierde la capacidad del riñón de producir eritroproyetina, de hacer el estímulo para que se produzcan glóbulos rojos y o porque tiene pérdidas renales. Y la proteína es meramente por pérdida renal de proteínas. ¿Listo? Y ya en la hiperazotemia o azotemia postrenal, en todos urea y creatinina aumentada, como ya les nombré anteriormente, la densidad urinaria puede variar y no hay alteración en el hematocrito y en las proteínas. Generalmente no, cuando hay, por ejemplo, cristales o cuando hay cálculos, pues no se nos ve afectado el hematocrito ni las proteínas, sino simple y llanamente pues una densidad urinaria variable y poca cantidad de orina, que es lo que extraemos para un parcial o dificultad en la obtención de la muestra de orina. Ahora vamos a hablar de unos biomarcadores, o bueno, de un biomarcador renal que se llama dimetilarginasa simétrica o SDMA. Nos refleja fielmente la tasa de filtración glomerular, detectando de forma temprana lesiones renales cuando hasta ahora van del 25 al 40% de lesión renal. ¿Listo? Por sí sola no emite valor diagnóstico. Siempre tiene que ir acompañada de la creatinina, la densidad urinaria y el UPC para poder emitir un diagnóstico. O sea, si tú mides solo SDMA, no vas a decir, es enfermo renal crónico porque el SMA está alto. No, así no funciona, porque nos está reflejando alteración en la tasa de filtración glomerular y lesión temprana. ¿Listo? Es muy útil para clasificar la enfermedad renal según la IRIS. Y debemos siempre tener en cuenta que se puede aumentar también por causas extrarrenales como problemas hormonales y cardíacos. Entonces, antes de asociar el SDMA completamente a una enfermedad renal, tenemos que haber descartado que no existan enfermedades cardíacas o hormonales en el paciente. El SDMA tiene muchas ventajas, ¿sí? Nos anticipa, nos sirve para controlar, para evaluar si de pronto el paciente puede estar predispuesto a desarrollar enfermedad renal.
Sin embargo, a veces es un poco accesible por el precio, pero pues es un muy buen biomarcador renal. Ahora, cabe aclarar que esto no es publicidad comercial para la prueba SDMA de laboratorios AIDES ni nada por el estilo, es simplemente una prueba que deben conocer, que deben saber que existe y que está disponible para emitir diagnóstico, para emitir pronóstico, para hacer control y pues para que nos ayude como médicos veterinarios en diagnóstico de enfermedad renal, siempre y cuando tengamos la posibilidad de hacerla. ¿Cierto? Toda la información ha sido tomada propiamente de IDEX, de la misma página de IDEX, y ellos nos recomiendan unos algoritmos para evaluar al paciente renal. Entonces ellos nos dicen, si está normal, pues es un paciente que está sano, que no tiene lesión. ¿Listo? Ahora, si ya encontramos elevada el SDMA, tenemos que empezar a hacer un análisis completo del paciente. Ojo, análisis completo. No les está diciendo solo con el SDMA, están sugiriendo un análisis completo, donde hay que evaluar el sedimento, la densidad urinaria, si hay o no proteínas, cómo está el BUN, la creatinina, los electrolitos, listo, si el paciente tiene signos y síntomas de enfermedad renal o no, listo. Si vemos que el paciente sí tiene signos, síntomas y tiene alteraciones, otras alteraciones en otras pruebas, pues entonces hay que actuar porque obviamente ya está disminuida la tasa de filtración glomerular y entonces de ahí ellos nos dicen, ojo, tienen que hacer otras pruebas para poder diagnosticar enfermedades renales crónicas o enfermedades de otro tipo que son patológicas y que tienden a afectar de manera secundaria al riñón. ¿Listo? Si no encontramos, sino solo un SDMA aumentado, ¿listo? Y no encontramos alteraciones, ojo, evalúenlo dentro de unas 2 a 4 semanas a ver si ha aumentado ese SDMA, a ver si han cambiado la densidad urinaria, las otras pruebas también, porque es un paciente que puede que esté comenzando con un proceso renal, ¿listo? Puede que esté comenzando con un proceso renal. Si no encontramos alteraciones después de 2 a 4 semanas, evalúelo cada 6 meses, ¿listo? Eh, si la concentración de SDMA permanece elevada durante el tiempo y durante los controles, ojo, porque su paciente pues evidentemente tiene una disminución en la tasa de filtración glomerular y pues evidentemente está desarrollando una enfermedad renal. Como les comentaba, para hacer el diagnóstico de la enfermedad renal y poder clasificarlos según la iris, eh, el mismo IDEX tiene un algoritmo, ¿listo? Entonces, nos dice que si hay uno o más hallazgos, como lo son creatininas y SDMA que van aumentando con el tiempo, persistencia en SDMA aumentado o anomalías en lo que son las imágenes diagnósticas, la ecografía, el rayos X o proteinuria renal persistente, es decir, que hemos medido de pronto microalbúmina o proteína en orinas que han aumentado a través del tiempo. Más adelante hablaremos de lo que es la microalbúmina y pues sus ventajas diagnósticas y de control. Entonces dice, ok, si ustedes están viendo esto o de una vez están viendo elevaciones en SDMA y en creatinina sostenidas o una elevación muy grande y aparte de esto densidades urinarias que están muy bajas, eh, entonces ya es hora de empezar a clasificar la enfermedad renal en un estadio 1 o en un estadio 2. Y bueno, basándose, como les decía, en creatinina más SMA más ratio proteína creatinina, presión arterial o densidad urinaria, entonces comienzan a estadificar la enfermedad renal, ¿sí? Ya cuando está crónica. Entonces, nos marcan los estadios 1 cuando no hay azotemia, cuando el paciente tiene creatinina normal, pero pues el SDMA puede estar pues dentro de rangos normales y no hay proteinuria, pero pues el paciente de pronto está empezando a tener algunos signos de enfermedad renal, entonces está empezando con su estadio. ¿Sí? Está empezando con su enfermedad, entonces es un estadio muy inicial, ¿sí? Entonces es un SDMA un poquito aumentado, pero no mucho. Eh, y pues a veces la creatinina está normal, a veces puede que esté un poquitico elevada, ¿listo? Pero entonces ya cuando empieza a verse
estados de azotemia, ¿sí? Todavía no hay uremia, sino que está en azotemia. El paciente tiene ligeramente la creatinina aumentada, ya se observan cambios en el SDMA, ya está dentro de un rango que uno dice, ok, esto progresó o está empezando a progresar. Si era un paciente al que le llevaba control y veo que está avanzando, pues ya lo catalogo en un estadio 2. Y así sucesivamente se van catalogando hasta tener los 4 estadios de la enfermedad renal, donde ya inclusive el paciente tiene más que una azotemia marcada, ya entra en un estado de uremia, ¿sí? Entonces, bajo esta clasificación, uno toma decisiones sobre cómo va a tratar el paciente, sobre cómo lo va a estabilizar y cómo lo va a estar controlando. Bueno, esto es todo por esta segunda parte. En la siguiente parte vamos a hablar sobre lo que es enzimuria, electrolitos, microalbúmina, proteínas, y en la parte final lo que es ya el urianálisis como tal.